Chito casi se mete en la cámara. Silbato a la boca, pistazo inicial. Afuera pasa la historia. Aquí ya arranca el juego entre Luque y Tacuarí para ver quién abandona la última zona, la última posición de la zona 2 de la Copa F. Por eso es conocida la ciudad de Quindío como la ciudad de la pelota. El centro que fue por arriba. ¡Gol! ¡Gol! De Luque, pero qué golazo. Jennifer Amarilla agarró, metió el centro muy cerrado. Confundió a Jasmine Duarte, que esperaba un centro. Se le mete por arriba. Luqueño abandona la última posición de la tabla. Luqueño 1, Tacuarí 0. Y qué manera de sacudir el partido y qué manera de sacudir las redes. Tremendo bombazo. No es que Luqueño tampoco genera situaciones dentro de lo que es el área rival, pero como bien mencionaba, son algunos detalles importantes a ajustar, a ir aceitando. Avanza el Tacua, pelota al travesaño, insiste Esther, define, ¡gol! ¡Gol! De Tacuarí, Daniela Rodríguez. Después del rebote, después de la pelota que estrelló en el travesaño, aparece Daniela para mandar la pelota al fondo del arco. Y el empate para Tacuarí. Señoras y señores, 1-1. 15 del primer tiempo, Luque y Tacuarí. Y esta jugada no podía terminar de otra manera que no fuese gol, dijo Daniela Rodríguez. Maneja la pelota el equipo del Sportivo Luqueño. Balón para Salinas. Se equivoca la defensa. El centro por arriba. ¡Gol! ¡Gol! Del Sportivo Luqueño. Sadi Benítez. Sadi Benítez para marcar el segundo a los 28 del primer tiempo. Un centro mal puesto o una pelota bien puesta. Vaya uno a saberlo, cierto y concreto. Grave error en defensa de Báez. Lo aprovecha Benítez. Y el segundo de Luque es una realidad que le gana 2-1 a Tacuarí. Zapatazo de Sandy Benítez. Al encuentro de la pelota. Avanza Luque. Va Luqueño. El remate. ¡Gol! ¡Gol! Del Sportivo Luqueño. Lo hizo Marian, lo hizo Cardoso para el tercero del Sportivo Luqueño. Lo decía, ya lo dijo la señorita comentarista. Luqueño estaba más cerca del tercero que Tacuarí del descuento, que Tacuarí del empate, en realidad. Luqueño 3, Tacuarí 1, 9 minutos con 40 del segundo tiempo. Gran acción individual por parte de Marian Cardoso. Estas chicas, sin dudas, están jugando siempre por el honor y por el amor a la camiseta. Melgarejo por arriba, Melgarejo, gol. ¡Gol! De Tacuarí, lo hizo Messi. Melgarejo atropelló al espacio, tuvo cancha y fue. Tacuarí se pone a tiro de empate. 3-2 gana Luque. Melgarejo. El gol para el Tacua. 18 minutos. Y parecía complicado, pero bien decía, puede aparecer destellos. Avanza el conjunto del Tacua. Quería Melgarejo, pero no podía. Arranca. Habilitada Ferreira. Ferreira, define Ferreira, gol. ¡Gol de Luque! 4-2 arriba otra vez. Por 2 la diferencia que saca el Sportivo Luqueño. Parecía que entró en offside, pero que siga, dijo la jueza.
para que Ferreira marque el cuarto. 4-2 gana Luque. 20 minutos y medio. Y para cerrar, un rendimiento óptimo, muy bueno, sinceramente. El de Ferreira termina coronando. Señoras y señores, final del partido en Eupané. Ganó Luqueño. 4-2 a Tacuarí.